Buenas a todos, esto es A Despertar. Hoy vamos a hablar de ecumenismo. Vamos a ver primeramente de qué se trata, qué dicen que es, y les voy a alertar a los que piensen que esto es algo bueno. Bueno, vamos a ver, vamos a primeramente a Juan 7:24. Y no solo voy a hablar del ecumenismo, sino del diálogo interreligioso, que parece que son dos cosas distintas. Vamos a ver eso. Primero vamos a Juan 7:24. Juan 7:24 dice: no juzguéis según la apariencia, mas juzgad justo juicio. Les recuerdo, en la Biblia no está prohibido juzgar, al contrario, tenés que juzgar si sos un verdadero cristiano. Si no, no tenés derecho a juzgar porque no estás convertido, no te vas al cielo, entonces no tenés derecho a juzgar nada. Pero un verdadero cristiano tiene todo el derecho a juzgar porque Dios le dio el Espíritu Santo, Dios le dio la Biblia para que juzgue las cosas según la palabra de Dios. Pero no juzgar hipócritamente, no juzgar falsamente, no juzgar según la apariencia, sino juzgad justo juicio, juzgad las cosas dentro de la palabra de Dios, o sea, a través de la palabra de Dios. No puedo juzgar según lo que a mí se me plazca, sino según la palabra de Dios, y eso es un justo juicio, ¿está? Ok, entonces, no juzguéis según la apariencia, no vamos a juzgar según la apariencia. ¡Ay, qué lindo! Se van a unir todas las religiones. Cuidado. Vamos a juzgar justo juicio, ¿está? Como dice la palabra. ¿Crees en la palabra? Espero. Entonces, según Wikipedia, el ecumenismo es la tendencia o movimiento que busca la instauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas, históricas, separadas desde los grandes cismas. Del griego antiguo oikumene, aunque se pronuncia en griego moderno ikumeni, que quiere decir tierra habitada. Si bien el vocablo oikumene se utilizó desde los tiempos del Imperio Romano para expresar la totalidad de las tierras conquistadas. Espera. ¿Quiénes se hacen llamar hoy romanos? ¿Quiénes son romanos? Obviamente son romanos. Catolicismo, católico, apostólico, romano, tierras conquistadas, oikumene, ecumenismo. Si tenés media neurona funcionando, ya te está sonando medio raro esto. El mundo como unidad, en la actualidad, la palabra ecumenismo tiene una significación eminentemente religiosa. Gran problema. Religión es lo que... Las organizaciones religiosas son las organizaciones más destructivas que hay. Y las personas religiosas son las personas más peligrosas, retorcidas, sádicas, fanáticas y asquerosas que hay en la historia de la humanidad. Es historia comprobada, no me venga a discutir, la religión es lo peor que hay. Por eso me encanta la Biblia, porque la Biblia es el libro más antirreligioso que hay. Pero bueno, sigamos. Y se usa para aludir a los movimientos existentes en el seno del cristianismo, cuyo propósito consiste en la unificación de las distintas denominaciones cristianas que se hallan separadas por cuestiones de doctrina, de historia, de tradición o de práctica. Y gran problema que haya denominaciones, porque eso va en contra de la Biblia. Lee 1 Corintios capítulo 1. Unos dicen yo soy de Pablo, yo soy esto, yo soy el otro. Y Pablo está diciendo no debería haber eso, no debería haber divisiones. Pero ¿eso qué quiere decir? Que Pablo estaba queriendo que todos se unan bajo un mundo, en un mismo mundo. Y que no. Los verdaderos cristianos tenemos que juntarnos con verdaderos cristianos, tener comunión con verdaderos cristianos y nada más. Es así, eso está a lo largo de toda la Biblia. A lo largo de todo el Nuevo Testamento. ¿Ah? Y a lo largo de toda la Biblia también. Entonces, todas las denominaciones cristianas, el error que cometen es ser una denominación, porque están yendo en contra del mandamiento de Pablo, o sea, que Dios le dio a Pablo que escribí esto, no debe haber denominaciones, no debe haber divisiones, que todos sean de un mismo parecer. ¿Y cuál es la base de ese mismo parecer? La Biblia, la Escritura. ¿Está? Entonces, todas estas denominaciones cristianas son herejes ya de por sí. Cuando fundás una religión, bueno, ya es un gran problema, pero cuando fundás una denominación y decís, somos esto, somos bautistas, somos esto, somos lo otro, somos adventistas, porque estás violando las escrituras, estás yendo en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, no hagas esto, la gente que hace, va y lo hace. Bueno, ahí está, por eso se van al infierno, porque van en contra de la palabra de Dios.
Muchos que dicen ser cristianos no son cristianos. Y de eso tenés que darte cuenta, querido oyente, querido espectador. Tenés que darte cuenta de que no todo el que te dice soy cristiano, es cristiano. Cuidado, a despertar. Ahora, el ecumenismo es diferente del diálogo interreligioso, del cual no se debe confundir, pues este último consiste en la búsqueda de cooperación entre diferentes religiones. Bla, 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 bla. Después dice, en el sentir de numerosas personalidades cristianas del último siglo, gran problema, personalidades cristianas, los verdaderos cristianos no somos famosos, los verdaderos cristianos el mundo nos odia, nadie nos da atención, nadie nos dice cuál es tu opinión sobre esto de manera masiva, no. Entonces es un gran problema y obviamente que ya te estás dando cuenta que todo esto del ecumenismo es algo satánico y falso, ya les voy a mostrar por qué. El ecumenismo constituye un camino de superación de las divisiones entre los cristianos en orden al cumplimiento del mandato de Cristo. Otra vez, no todo lo que dicen ser cristianos son cristianos, entonces no hay por qué unirse. Ahora, ya vamos a ver quiénes se van a unir. Entonces, y después acá cita Juan 17:21, y no es un mandato de Cristo. Dios no, o sea, Cristo no mandó, Cristo estaba orando y encima solo ponen 4 palabras, que todos sean uno, nada más. Esto hacen los herejes estos, solo te ponen 4 palabras y no leen ni siquiera el versículo completo, ni siquiera el capítulo completo. Cristo quería la unión entre verdaderos cristianos en Él, nada más, no entre falsos cristianos como los católicos, falsos cristianos como todas las denominaciones cristianas que son todos falsos cristianos. Entiendo, hay uno que otro en las denominaciones que se consideran evangélicas, que hoy por su comportamiento son consideradas sectas por la cantidad de herejías y tradiciones y costumbres que tienen que no son bíblicas. Entiendo que hay gente que uno que otro es salvo y va a estos lugares, y tiene sí, entiendo, pero cuando Dios te salva, después te abre los ojos y te hace darte cuenta, che, esto, salí de acá, ¿está? Y si no te diste cuenta, bueno, anda despertándote y salite de esos lugares porque ya te voy a mostrar en este estudio el peligro de eso, ¿está? Ahora, escuché también que hay algo que se llama el mandato de las 7 montañas o el dominionismo. Escuché por ahí en el mundo angloparlante, ¿no? En el mundo de habla inglesa. Escuché esto, que está el mandato de las 7 montañas para traer el reino de Dios a la tierra. No saben, obviamente, esta gente qué es el reino de Dios. No saben lo que es el reino de los cielos. No saben lo que es, obviamente. Y fíjense lo que quieren que las religiones, las denominaciones y que la gente cristiana en realidad, pero en realidad van a ser los líderes religiosos, no todos los cristianos, entre comillas, los que vayan a controlar. Ellos quieren que se controle la religión, la familia, los negocios, el gobierno, entretenimiento, educación y los medios de comunicación. Eso es más anticristo. ¿Hay algo más anticristo que eso? ¿Querer controlar todo religiosamente? Es muy anticristo. Entonces, es un gran problema. Es un gran problema eso. Entonces, fíjense, acá, ahora pasemos a esta fotito. Ves a varias supuestas, a varias denominaciones supuestamente cristianas. Los ortodoxos no son cristianos porque adoran imagen, al igual que los católicos, que son satanistas, obviamente. Y después están el resto de los herejes que no entienden que no hay que hacer divisiones y denominaciones, pero bueno, ellos van y hacen denominaciones. ¿Por qué? Porque, ¿qué importa la Biblia, no? ¿Qué les importa? Y sí, imagínate, se van a juntarse con el Papa, imagínate, ¿qué les importa la Biblia? No les importa, ¿por qué? Porque no son convertidos, no son cristianos. Entonces, vemos otro detalle, donde dice en la Biblia que tenés que vestirte de esa manera. ¿Dónde dice? No dice. ¿Dónde dice que tenés que ir a visitar al Papa? No dice. ¿Dónde dice que tenés que vestirte así de negro, con un gorrito negro y con un crucifijo colgado? No dice. ¿Ven? Ahora, bueno, acá dice de vuelta, el ecumenismo es diferente del diálogo interreligioso, del cual no se debe confundir, pues este último consiste en la búsqueda de cooperación entre diferentes religiones, que al final es básicamente, se le puede llamar ecumenismo a eso también. Ecumenismo tanto como al querer unir las divisiones y denominaciones cristianas, entre comillas, y tanto como a querer unir todas las religiones bajo una. Ya vamos a ver cuál es esa religión. Muchos piensan que, va a ser una religión totalmente nueva. Ya te voy a mostrar de qué se trata esto. El sitio web catholic.net dice lo siguiente: por ecumenismo se entiende el movimiento surgido por la gracia del Espíritu Santo. Ajá, sí, seguro.
Sí. Para restablecer la unidad de todos los cristianos. Participan en él los que invocan al Dios uno y trino, gran problema, la Trinidad satánica, y confiesan que Jesús es el Señor y Salvador. Cualquiera viene y te dice, yo te confieso que que Jesús es el Señor y Salvador. Casi todos, aunque de distinta manera, aspiran a la iglesia, a una iglesia de Dios única y visible. ¿Casi todos? ¿O solo ustedes? Ya vamos a ver quién se considera la iglesia única. Ya sabés quién se considera la iglesia única y que no hay más. Después dice, el movimiento ecuménico comenzó oficialmente con el Congreso Misionero de Edimburgo, Escocia, en 1910. Eso dicen ellos. Atención, surgió en un ambiente protestante y en un contexto misionero, por la necesidad de presentar un frente unido en los países paganos. Los que más hablan de misioneros son los católicos. Misioneros, de ir a misionar, y van y conquistan las tierras, en realidad. Los católicos son los que dicen, las misiones, ir a evangelizar. Mentira, van y controlan toda la política. Eso que hicieron en todos los países. Ahora todos los países están bajo el poderío católico. Sea el país que sea, no hay país que no sirva al Vaticano. Y están diciendo que surgió en un ambiente protestante. ¿Sabes qué? Yo no les creo. Yo no le creo a ningún católico. Yo no le creo a gente católica, yo no le creo. Por más buena intención que tengan, yo no les creo nada. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo que los guía a toda verdad. Su religión es satánica. No quieren entender. Y otra cosa, pensemos bien, vamos a jugar al detective un poco. Espera, me vas a decir que el ambiente protestante, ¿no? En una época donde, en 1910, por ejemplo, donde ya había jesuitas infiltrados en todas las denominaciones, donde ya había apostasía, donde ya había masonería infiltrada, que es una herramienta de los jesuitas, donde ya había masonería infiltrada en un montón de lugares, de ambientes cristianos, me vas a decir que este movimiento surgió en un ambiente protestante, querer unir a todas las denominaciones cristianas y unirse también con el catolicismo. Yo no te creo. Un verdadero protestante no se va a querer unir jamás con el catolicismo. Solo un falso protestante, un falso cristiano, va a querer unir a todas las religiones. Solo eso. Solo un jesuita disfrazado de cristiano va a querer eso. Solo un católico disfrazado de evangélico, de cristiano, va a querer eso. Un protestante, un cristiano de verdad, en su caso, en todo caso, no va a querer unirse con el catolicismo. Es obvio, es obvio. Si querés unirte con el catolicismo, te estás yendo al infierno. Así nomás te digo. No estás salvo. Cristo no te salvó. Cristo no te mostró la verdad. No tenés el Espíritu Santo de Dios. ¿Tá? Es así. ¿Querés llorar? Llorá en el rincón. Y otra cosa, el protestantismo sí surgió en cierta época, 1500 y pico, 1517 si no me equivoco, pero el verdadero cristianismo siempre existió. Los católicos quieren reemplazar y tapar la verdadera historia, pero en realidad siempre existieron cristianos. Siempre existieron cristianos. Los católicos no son cristianos, recuerden, los católicos no son cristianos, ¿está? No son, nunca lo fueron, nunca lo serán. Los católicos no son cristianos. Todo lo que la Biblia prohíbe, ellos hacen. No son cristianos, ¿está? No creen en la Biblia. Por más que te digan en la cara, no, sí, nosotros creemos en la Biblia, nosotros somos cristianos. No son cristianos. Jesús nunca mandó a violar niños. Jesús nunca mandó a adorar imágenes. Ustedes no creen en la María bíblica. Ustedes creen en una falsa María. En un demonio femenino. Y le llaman María. Es satanismo y le ponen nombres bíblicos. Es paganismo antiguo, babilónico, egipcio, satánico de todas las épocas, todas las religiones paganas juntadas en una. Y le ponen nombres bíblicos. Eso no es cristianismo. Ustedes no creen en la verdadera María de la Biblia. La verdadera María de la Biblia era una mujer judía. Que no tenía superpoderes. Entonces, siempre existieron cristianos. Estaban los waldensios, los cátaros, los albigenses. Todo eso antes de la Reforma Protestante. ¿Tá? Siempre existieron cristianos. Así que no vengan con, los protestantes surgieron mucho después. No saben nada de historia. No saben nada de verdadera historia. Ese es el tema. Y quisieron tapar la verdadera historia para borrar el nombre de los herejes, que en realidad ustedes, los católicos, son los más herejes de la historia, porque todo lo que hace todo lo que la Biblia prohíbe, ustedes hacen. Ustedes, los católicos, son los más herejes que existen. Es la secta más hereje y satánica que existe. Es la verdad. Punto final. No se discute. Es así. La historia lo demuestra. Y la Biblia lo demuestra.
Ahora, entonces yo no les creo que dice que surgió en un ambiente protestante. Mentira, es todo un plan católico, ya lo vamos a ver. Y en un contexto misionero por la necesidad de presentar un frente unido en los países paganos. Ahora, y ven, acá nadie de estos falsos cristianos, ¿no? Que no son cristianos de verdad, nadie tiene los pantalones para decirle al Papa, vos sos de la dinastía del anticristo, vos sos un anticristo. Por eso vemos y sabemos que todo esto es falso. Ahora, vamos a estudiar de qué se trata todo esto. Y fíjense que dice acá, sigue diciendo, ¿no? En este sitio web, la Iglesia Católica considera la separación de los ortodoxos y los protestantes como una herida profunda infligida a la Iglesia de Cristo. Hipócritas. Gente hipócrita y cínica. No hay nadie más cínico que un católico. No hay nada más cínico que esta religión. Cínico. Herida profunda infligida. ¿Qué me decís que de los niños que son violados a cada rato por los sacerdotes? ¿No es una herida profunda infligida? Toda la gente torturada. Mismo católicos liberales, o sea, los católicos asesinaron a un montón de católicos liberales. A un montón de católicos que solo querían libertad política, querían libertad y no querían que el papado reine sobre los gobiernos populares. A ellos también los mataron, a sus hermanitos. Después se dicen ustedes la Iglesia unida. Ustedes no son unidos. Ustedes se matan entre ustedes porque son una manga de endemoniados. Los endemoniados, ¿sabes qué hacen? Se matan entre ellos. Fíjate cualquier récord criminal de cualquier país católico. Se matan entre ustedes, enfermos. Fíjate Paraguay, fíjate Brasil, fíjate Argentina. Los hermanitos católicos, cómo se tratan. Pero bueno. Hipócritas, me vienen a hablar de que la herida profunda infligida, pero ustedes no son ni iglesia ni de Cristo son. Ahora, por lo que al mismo tiempo que las iglesias protestantes inicia un movimiento a favor de la unidad de los cristianos, ¿ven? Los que están detrás de esta unión en realidad son los católicos, no las iglesias protestantes. Las falsas iglesias protestantes, sí, los protestantes entre comillas que son que estuvieron todos infiltrados por la masonería. Sí, obviamente, porque la masonería es el instrumento jesuita para traer a los evangélicos, a los cristianos bajo la bota de la ramera, bajo la bota del catolicismo. Mucho cuidado, ¿está? Y ya lo vamos a comprobar. Entonces, la unidad de los cristianos, y yo le llamaría más la unidad de los falsos cristianos. Un montón de falsos cristianos que no les importa la Biblia, que no creen en Jesús, van a estar unidos. Eso sí, se van a unir. Los falsos cristianos. Y sí, porque el mundo ama al mundo y ya lo vamos a ver. Pero primero, otro consejo que nos da la Biblia, vamos a ver, ¿no? Leímos todas estas palabritas, ay sí, que vamos a unirnos y va. Bueno, vamos a Proverbios 14, versículo 15, que dice, Proverbios 14, versículo 15, puedes pausar, ir a Proverbios 14, versículo 15, abrí tu Biblia, lee lo que está en la Biblia y principalmente cree lo que está en la Biblia en contexto. Proverbios 14, versículo 15 dice, el simple cree a toda palabra, mas el prudente mira bien sus pasos. Querido espectador, ¿vas a ser simple o vas a ser prudente? Yo prefiero ser prudente, yo voy a mirar bien mis pasos. Yo no le voy a creer a toda palabra. Yo no le voy a creer a todos estos herejes. Mucho cuidado. Ahora, en el libro Discrimination, The Key to Sanity, discriminación, la clave para la cordura, de Peter Rockman, página 16-17 dice, un hombre que no distingue entre verde y rojo no tiene cabida en el tráfico. Si vos sos daltónico o un ejemplo, ¿no? Un hombre que no distingue entre verde y rojo y no debería estar manejando, ¿tá? Un hombre que piensa que los alemanes son como los filipinos está loco. Si vos me decís que un chino es igual a un africano, sos un enfermo retorcido, que ¿qué fumaste? A ver, ¿cómo que un chino es igual que un africano? ¿Qué fumaste? ¿Qué fumaste? ¿Qué tomaste? ¿No estás viendo? Un hombre que piensa que la religión y la salvación son lo mismo, está perdido. Hay una campaña también, no solo en el ámbito religioso, sino en lo político, social, para demonizar a cualquiera que note diferencias entre los seres humanos, entre la humanidad, entre los países, entre las naciones. ¿Por qué? Porque eso todo es parte de este movimiento ecuménico.
el eliminar las diferencias por la fuerza y querer mezclar el agua y el aceite. Es así. Y si notas alguna diferencia entre personas, entre países, entre costumbres, ay no, sos esto, sos el otro, sos un fundamentalista y sos un esto y sos el otro. Típico. Entonces, típica persecución católica hacia el que va en contra de los planes católicos. Planes de Satanás, que es la religión de Satanás, catolicismo. Entonces, al que está apoyado en la verdad bíblica y en el sentido común y en el correcto funcionar de las neuronas, lo van a tratar de, uy, sos esto, sos el otro, sos lo peor que hay, pero ellos están trayendo el sistema del anticristo en la tierra. Entonces, después dice, no hay desigualdad en la tierra peor que intentar igualar dos cosas que no lo son. Están queriendo mezclar, y ya muchos caen en eso, ¿no? Verdaderos cristianos que se mezclan con falsos cristianos. Somos el agua y el aceite. Somos el agua y el aceite. Si sos un verdadero cristiano y te diste cuenta de qué hizo realmente Cristo en tu vida, te estás dando cuenta. No tenés que mezclarte con esta gente. No tenés que mezclarte con gente perdida. No tenés que mezclarte. ¿Por qué? Porque la Biblia no te manda en ningún momento. Es más, la Biblia dice al contrario. No os unáis en yugo desigual con incrédulos. Entonces, este movimiento ecuménico habla de... O sea, quiere eso, quiere la unión entre personas, quiere mezclar el agua y el aceite, quiere mezclar no solo en el ámbito religioso, sino en el ámbito político. Quieren mezclar a todas las naciones. Y eso tiene un significado más profundo. Les hablé en el video de la masonería de esto del Ordo ab Chaos, que del caos, de tanto caos que hay, van a querer traer el orden, el nuevo orden mundial. Sí, es literal, no es una conspiración, no es una teoría de conspiración, es un hecho de conspiración. Hay gente conspirando y queriendo traer un nuevo orden mundial mediante caos para después decir, eliminemos las diferencias, ay, todo este mal que está pasando en el mundo, ay, tenemos que unirnos porque las cosas están mal. Y no es así en realidad. Porque la gente quiere unirse sin Cristo, sin el verdadero Cristo. Ese es el problema. Y fíjense que, no sé si les hablé, pero bueno, por si no les dije, se los voy a decir de vuelta. Escuché en el... porque a veces me olvido las cosas, perdonen, no soy perfecto. Escuché en el ámbito inglés, ¿no? En el ámbito de habla inglesa, esto del mandato de las 7 montañas, para traer el reino de Dios. Obviamente no saben. Esta gente que promueve esto no sabe lo que es el verdadero reino de Dios, ni siquiera el verdadero reino de los cielos. No saben lo que es. Porque este dominionismo, también llamado mandato de las 7 montañas, para el que no lo sepa, son las 7 montañas en Roma, alrededor de Roma, y es la única ciudad en el mundo que tiene 7 montañas alrededor, y es en el Apocalipsis la describe como la gran ciudad que tiene dominio, poder, ¿no?, sobre los reyes de la tierra, con la cual los reyes de la tierra cometieron fornicación, y la llama Babilonia, Misterio Babilonia, la madre de las abominaciones de la tierra, ¿no?, la madre de todas las abominaciones de la tierra, que es el catolicismo. Es muy fácil de entender. Un nene de 10 años te lo lee y si le mostrás las evidencias va a entender eso. Así que, pero bueno. Ahora, este mandato de las 7 montañas quiere que autoridades religiosas, no que los laicos, ¿no? O sea, que el pueblo, sino que los líderes religiosos controlen la religión, la familia, los negocios, gobierno, entretenimiento, educación y los medios de comunicación. Más anticristo, echale... Más anticristo, echale el catecismo. Sí, el catolicismo. Más anticristo, imposible. Terrible. Pero bueno, de eso se trata todo esto del ecumenismo. Tengo acá, ahora vamos a analizar esto de Juan 17, qué sé yo. Tengo acá conmigo, acá escuchen el librito, esta porquería de libro que se llama Diálogo Ecuménico, temas controvertidos. Escrito por Esteban Bettencourt. OSP, no sé qué significa OSP, pero bueno. Y este libro es como que se le siente, como transpira odio este libro hacia el verdadero cristiano. Es terrible. Pero dice diálogo ecuménico, pero ¿sabes qué? Es yo hablo, pero no escucho. El católico habla, pero no escucha, no quiere escuchar, no quiere saber nada. Él solo quiere saber de doctrina católica. Entonces estamos viendo que
Estos católicos quieren ecumenismo, pero solo doctrina católica. Van a tolerar supuestamente otras denominaciones mientras, siempre y cuando se sometan bajo su sistema de religión. Fíjense, por ejemplo, otra vez, el prólogo de este libro, les voy a leer, ¿no? Pueden escuchar tranquilos. El prólogo de este libro dice que está escrito por el Monseñor Octavio de Risi, arzobispo del Papa, rector honorario de la UCA, Universidad Católica Argentina. En el 89 escribió el prólogo de este libro, ¿no? Recuerden, Colosenses 2, versículo 8 dice, ¿qué dice? Que está prohibida la filosofía. Pero ¿qué dice acá? Hace algunos años, en un congreso de filosofía en Río de Janeiro, tuve la oportunidad de conocer al P. Bettencourt, seguro le dicen padre Bettencourt, otra vez. Ya, 2 errores garrafales. La filosofía está prohibida en la Biblia y este tipo conoce a este tipo en un congreso de filosofía y se hacen llamar cristianos y padre, título que no está, que está prohibido por Jesús. El título que Jesús prohibió, ellos lo usan. Es satánico, el catolicismo es satánico. No te gusta, andar a llorar al rincón y no vuelva más al canal, listo. No tengo por qué escuchar comentarios. Anda a bañarte. No quiero ver comentarios de herejes. Se está por acabar el mundo y no se dan cuenta todavía, pero bueno, no se dan cuenta, están ciegos. Ahora, después dice, tuve la oportunidad de conocer al padre Bettencourt, y de conversar largamente con él, y me di cuenta de sus serios conocimientos bíblicos, bueno, se ve que no conoce Colosenses 2, versículo 8, y teológicos a la vez de su gran modestia, exaltando al hombre y no a Dios, como siempre, ¿no? Y teológicos, no sabe nada de teología, porque es católico, o sea, ¿no? Un católico no sabe nada de Biblia. Ahora, después dice, sabido es que el movimiento ecuménico iniciado por los protestantes, ¿ven? Le están echando la culpa del inicio de este movimiento por los protestantes, cosa que es mentira. Un verdadero cristiano, sea protestante, ¿no? Como no va a querer unirse con el catolicismo, ¿ven? Ellos están mintiendo acá, como siempre. Los católicos mienten, son expertos en mentir, son mitómanos. Los católicos son mitómanos. Ellos dicen, está diciendo acá este tipo, fue iniciado por los protestantes, y lo vimos en el sitio web católico también. No, los protestantes iniciaron esto. Los protestantes no iniciaron eso. Ahora, ¿qué yo veo acá? La mano católica, masonería infiltrándose, y ya vamos a ver eso, masonería infiltrándose en lugares protestantes. ¿Y para qué? Para atraer a mucha gente hacia, de vuelta, digamos, entre comillas, de vuelta, para atraer a la gente hacia el catolicismo. Eso es lo que pasa en realidad. No es que los protestantes empezaron, no. Estos masones que sirven al catolicismo se infiltraron en estos círculos evangélicos y empezaron a predicar doctrinas falsas y crear denominaciones para decir, miren qué lleno de sectas está, y unirlas a esas sectas al catolicismo. Eso es todo el plan. Es así. Ahora, dice, iniciado por los protestantes alarmados por la incesante multiplicación de sectas. ¿Ven lo que les digo? Fue asumido por la Iglesia Católica. Principalmente por el Concilio Vaticano II, que también ya vamos a leer sobre eso, por los últimos papas y sobre todo por Juan Pablo II. Los últimos papas en esa época, papas masones, Pablo VI, Juan XXIII, papas masones, ¿ven? Todos ellos empeñados en el acercamiento de las distintas confesiones cristianas y de otras religiones teístas. Entonces, sí, el movimiento ecuménico es no solo la unión entre todas las divisiones cristianas, entre comillas, sino que la unión de todas las religiones. Eso es el ecumenismo. El ecumenismo es la unión de todas las religiones, en realidad bajo el catolicismo, pero por fuera te muestra no. Tolerancia, respeto, bla, 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 y vamos a unirnos todos en una nueva religión. No, es una mentira más grande que una casa. No confíen en católicos. En busca de una unión en la caridad y de un estudio serio para poder llegar un día a comunicar en la misma fe. ¿Qué quieren que sea esa fe? ¿Cuál es la fe que ellos quieren? La fe católica. Que no es fe en realidad, pero bueno, ponele la fe católica. Ellos quieren traer a todos bajo el catolicismo. Después dice, este libro aborda los temas controvertidos, pero me puse a ver y es todo, es todo exaltando la doctrina católica. No quieren escuchar, no quieren saber nada de
Y están justificando con mentiras las doctrinas católicas. No quieren saber nada de verdadera Biblia. No quieren saber nada de verdadera doctrina bíblica. ¿Ven? Es, sí, diálogo, diálogo, pero yo no te voy a escuchar. ¿Se entiende? Estos católicos dicen, no, bueno, estamos abiertos al diálogo, pero ellos no van a escuchar. Los que están planeando todas estas cosas no van a escuchar. Solo quieren imponer sus doctrinas, ¿está? Que quede bien en claro eso. Y después dice, señala un camino recto al ecumenismo en base a la verdad. Mentira. Obviamente, mentira. Gracias a Dios y a los esfuerzos sinceros de ambas partes ya hay cuestiones que no se cuestionan más. Entonces hubo un avance, porque ya hay gente que no está cuestionando el catolicismo. Ya no están cuestionando, están pensando, no, bueno, fueron cristianos que, bueno, tienen sus tradiciones medias raras, pero bueno, somos todos cristianos. No, hay gente muy engañada. Y eso es parte de un plan de muchos años. ¿Por qué? Porque vos vas lavando el cerebro a la gente, contando mentira tras mentira tras mentira, y las nuevas generaciones crecen con esas mentiras. Crecen pensando, el catolicismo es bueno. No podés pensar eso. Estás loco, estás enfermo si pensás que el catolicismo es bueno y es tolerante. Son los más intolerantes que hay. Son los más intolerantes de la historia. Y quieren, o sea que por eso yo no les creo, porque la religión más intolerante de toda la historia está queriendo atraer a todas las religiones bajo una. Y encima le echa la culpa al protestantismo. Yo no les creo nada. ¿Vos le crees? Si les crees, sos un bobo. Así nomás, con todo cariño te digo. No seas bobo, no seas boba, no les creas a estos asesinos violaniños. Después, en la presentación dice, el Concilio Vaticano II dio fuerte impulso al movimiento ecuménico. ¿Ven? Era todo movida católica al final. O sea, la obra de reunión de los cristianos que por diversos factores se fueron separando en el correr de los siglos. La división ha sido dolorosa para unos. Y sí, que te abran la panza estando embarazada y que te revoleen el bebé que estaba en tu panza y lo estrellen contra la pared es doloroso, hijo del diablo. A los niños que son violados por los sacerdotes les duele mucho, es una herida muy grande que te viole un enfermo de estos. Y ha suscitado sinceros esfuerzos de ambas partes para rehacer la unidad. Visitas al Papa de pastores de comunidades eclesiales separadas y viceversa. ¿Ven? Los pastores, entre comillas, cristianos, entre comillas, obviamente son unos herejes apóstatas, son unos herejes no cristianos, van y visitan al Papa. Gran error. En vez de decirle como Ian Paisley, vos sos un anticristo, no, la gente va y lo saluda al Papa. Los supuestos pastores cristianos. No son cristianos. Por ejemplo, Billy Graham, masón grado 33, comprobadísimo en mis videos. Y su propia boca lo condenó porque dijo muchas cosas a favor de, por ejemplo, la orden de Demolay, que es una juventud masónica. Dijo muchas cosas a favor de la universalidad, ¿no? De que todos van al cielo, sí, no importa si es musulmán, si es esto. Después, otra cosa que dijo Billy Graham, en una universidad católica, él recibió un grado honorario, una cosa honoraria de una universidad católica Belmont, y él dijo, el evangelio que se predica acá es el evangelio que yo predico hoy, ¿ven? Si adorás a Billy Graham, te estás yendo al infierno. Si pensás que Billy Graham era un cristiano, te estás yendo al infierno, así de corta, no estás salvo. No estás salvo. ¿Por qué? Porque no estás viendo las mentiras. Cuando Dios te salva, ves a través de la mentira. ¿Por qué? Porque Dios te muestra la verdad y te da la capacidad de vos discernir entre lo falso y lo verdadero. Eso le pasa a los verdaderos cristianos. Por eso el mundo odia a los verdaderos cristianos, porque los verdaderos cristianos somos los que vemos la verdad y conocemos la verdad. Y cuando una persona conoce la verdad, se le cae el cuento a los mentirosos. ¿Está? Entonces, bueno. Después dice, encuentros de teólogos, semanas de estudios, de oración, ha concurrido a ello con relativa frecuencia en los últimos años. Entonces vemos todos estos encuentros interconfesionales y hay versiones bíblicas, y ya voy a hacer un estudio sobre las versiones bíblicas interconfesionales y ecuménicas. ¿Qué más? Después dice, fíjense cómo esta gente que está llena de odio y lo disfrazan de palabras buenitas, pero son pasivo-agresivas, como todo falso cristiano, ¿no? Que se hace Dios te bendiga, sí, pero después te tira unos comentarios y unas miradas todas agresivas, pasivo-agresivas, porque son unos enfermos, endemoniados. Dice, abundan todavía las actitudes de incomprensión anquilosadas,
debidas a equívocos y prejuicios, lo que es bastante lamentable. ¿Prejuicio? Juicio se llama. Enfermo, endemoniado, juicio. Nadie tiene que tolerar una religión que por lo que más se destaca es por sacerdotes viola niños. Por eso se destaca el catolicismo. ¿Te pensás que se destaca por qué? Se destaca por la Inquisición, por hacer guerras, por estar en intrigas políticas todo el tiempo, por estar adorando a un hombre que se hace llamar Santo Padre, y que lo llaman Santo Padre, y que no es Dios, es el Papa. No es Dios, el Papa no es Dios, y la gente lo adora como Dios. Y por lo que más se destaca es por ir en contra de la Biblia el catolicismo. No es prejuicio, es juicio. Obviamente o sea, hace falta que aclare que esta gente no va al cielo. Pero bueno, después dice, la discusión en el plano teológico perdió mucho su razón de ser, ya que frecuentemente versa más sobre palabras que sobre los propios conceptos o proposiciones. ¿Ven? Mentira. Mentira. Un verdadero cristiano discute y exalta la doctrina bíblica. Y sí, hay que discutir estas cosas y decir, no, en realidad la Biblia dice esto en contexto. Pero la gente perdida no entiende. Y ese es el gran problema de los religiosos, que no entienden. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios para entender la Biblia en contexto. ¿Está? Entonces, ¿qué más? Después, bueno, habla de un diálogo. Después, en un encuentro del Santo Padre, otra vez, error. El único que es Santo Padre es Dios. Nadie más. Pero este enfermo le llama Santo Padre a un polaco, Juan Pablo II, ¿no? Pero después dice... bueno, este Papa en 1980 en Porto Alegre dijo, aunque todavía haya cosas que nos separan en el plano de la fe y del actuar cristianos, no debemos por ello encerrarnos en nosotros mismos, ¿ven? Sino que eso nos debe llevar y de hecho nos está llevando a tratar de descubrir nuevos medios de acercamiento en conversaciones y encuentros mediante un diálogo sincero, católico sincero, eso no existe, y leal, por el testimonio común dado al Señor de todos y en especial por la oración constante, bla 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 bla. Ven que esta gente sutilmente demoniza al que quiera resistir esto, porque esto primero va a comenzar. Es como un abuso. Los católicos son expertos en abuso. ¿Cómo comienzan los abusos? De a poco, y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, hasta que te abusaron completamente. Y eso hace el catolicismo, atraer a la gente con palabritas, ay, buenita, y qué sé yo, y cada vez van abusando más, cada vez van siendo cada vez más abusivos. Y con estas palabras que suenan bonitas, están siendo pasivo-agresivos y abusivos, porque dice, no tenemos que encerrarnos en nosotros mismos, ay, esta gente tiene un espíritu de división, qué mala que es, qué mala. Después, ay, qué actitud fea, con equívocos y prejuicios, qué lamentable, ¿ven? Y eso se va a convertir en salir a matar cristianos de verdad. No estoy exagerando, porque eso es en lo que se especializa el catolicismo, es en matar cristianos y judíos. Entonces los verdaderos cristianos y judíos, es más, van a tener un problema con los musulmanes también, porque están los wahhabis, que son los más fanáticos, musulmanes más fanáticos que están en Arabia Saudita, y van a tener un gran problema. Por eso dice el Apocalipsis que el anticristo va a salir conquistando, para conquistar y conquistando. Pero bueno, obviamente van a tener resistencia. Pero ven, se trata de esa maldad del catolicismo. De a poco van a ir abusando cada vez más de esta unión y van a finalmente ser ellos los que están a la cabeza, porque dicen, bueno, somos todos hermanos. Sí, ese es el chamullo, pero en realidad están diciendo, ustedes son todos nuestros hijos de la Santa Madre Iglesia, entre comillas, ¿no? Quieren atraer esta madre iglesia, que es la madre de todas las rameras y abominaciones y todo eso, la gran ramera, que es la madre de todas las abominaciones, quiere tener a todas las denominaciones y todas las religiones como sus hijas. Ese es el tema. No es que se va a hermanar. Ese es un chamullo. No te coma el chamullo. A despertar. Dale, dale. Despertá. Después. Dijo también Juan Pablo II... la búsqueda de la unidad eclesial nos lleva al corazón del ecumenismo. Ahí cita Juan 10, lo retuerce, lo saca de contexto. Después dice... Bueno, y eso.
Yo sé que vosotros os empeñáis en crear un clima de mayor aproximación y respeto, por favor, dificultado por algunos métodos proselitistas, no siempre correctos. Ajá. Entonces, bueno. Después dice... Después, bueno, los católicos dan por hecho de que ya está, ya no se discute más. Es así, listo. El catolicismo tiene razón. Eso es a lo que apunta este libro satánico, que dice, bueno, ya no hay discusión, ya no se discute más. Tenemos a los protestantes bajo nuestros pies y no se discute más si la Virgen, esto que el otro, si Jesús tenía hermanos o no. Es solo el catolicismo tiene la razón. ¿Ven? ¿Ven? Que están engañando a la gente, obviamente. Después dice, o después como siempre van a decir, la reunión de los cristianos es un anhelo del corazón de Cristo, que todos sean uno, ay, que todos sean uno. Ya vamos a ver eso. Y fíjense, como también es aspiración de los discípulos del Señor, pero exige la superación de obstáculos que solo puede derribar el Espíritu de Dios, y de hecho los derribará cuando encuentre disponibilidad en los hermanos interesados. A ese Espíritu, claramente no es el Espíritu Santo, confiamos esta obra para que haga de ella un instrumento de paz y reconciliación. Es gente altamente endemoniada diciendo que el Espíritu Santo, esto es una movida del Espíritu Santo, ¿ven? Y dicen que va a derribar, el Espíritu de Dios va a derribar a los obstáculos. ¿Cuáles serían los obstáculos? Y la gente que predica la verdad, que denuncia esto como un sistema satánico. Yo soy el obstáculo, por ejemplo. Cualquier otro predicador, cualquier otro hermano en Cristo de verdad, nacido de vuelta, verdaderamente salvo, ese es el obstáculo. Los que conocemos la verdad somos el obstáculo para estos satanistas. Vamos a Apocalipsis 2. Vamos a Apocalipsis 2, versículo 2. Abrí tu Biblia. Apocalipsis 2. Apocalipsis 2. Versículo 2 dice, yo conozco tus obras. Esto dice el Señor Jesús, el verdadero Jesús, no este anticristo que está acá pintado. Este es el anticristo, ¿está? Este es el anticristo. El Jesús, entre comillas, que pintan los católicos, es el anticristo. Esa es la imagen del anticristo. Ahí está. Pero bueno, el verdadero Jesús de la Biblia dice, Apocalipsis 2, versículo 2, dice, yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, como los católicos, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y eso le agrada a Jesús. Está bueno que no podamos soportar a los malos. Yo no puedo soportar. ¿Ven cómo el verdadero Jesús no es tolerante? ¿Ven cómo el verdadero Jesús no tolera? Y ya voy a hacer un estudio sobre eso, de que Dios no tolera otras religiones. Después, versículo 6. Pero tienes esto. Apocalipsis 2, versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Cuál es el mejor ejemplo de nicolaitas? De gente religiosa ejerciendo poder sobre sobre el populacho. Los católicos. Estos religiosos ejerciendo poder, cosa que es antibíblica, que los religiosos, o sea, que es antibíblica. Que estos religiosos ejerzan poder sobre el pueblo, sobre las demás personas. Son nicolaitas y Jesús los aborrece. Jesús detesta el catolicismo. Jesús lo odia con toda el alma al catolicismo. Por eso Jeremías 50, Jeremías 51, Apocalipsis 16, 17, 18. Es así. Dios detesta el catolicismo. ¿Pero a Dios le agrada la cantidad de niños que violan? ¿La cantidad de mentiras que dicen en su nombre? Por eso la Biblia llama la madre de todas las abominaciones. A Dios le abomina, es abominable ante Dios el catolicismo. Pero bueno, vamos a Juan. Para cerrar esta primera parte, para que no sea tan largo el video. Juan 17, 21. ¿No? Como dice acá, ¿no? Que todos sean, Padre, que sean uno. ¡Ay, Padre, que sean uno! Bueno, vamos a ver. Dice, en el versículo 21,
abrí tu Biblia para que analicemos juntos esto. Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, atención, en nosotros, o sea, en el Padre y en Jesucristo, en el verdadero Padre, en el verdadero Hijo. Ahí está la diferencia. Para que sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Tá? Así que la unión es de verdaderos cristianos en el verdadero Dios, en Cristo, en el verdadero Cristo. Eso dice la Biblia. Pero ahora vamos a analizar bien el contexto, porque muchos dicen, Juan 17:21, que todos sean uno, que todos sean uno. Bueno, vamos a ver el contexto. Vamos a leer la Biblia, lo que hace un verdadero cristiano, leer, analizar, escudriñar la palabra. Juan 17, del versículo 6 al 20. ¿Qué está diciendo acá Jesús? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, gente que fue salva y ahora está en Cristo. ¿Ah? Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra, cosa que no hacen los católicos, cosa que no hacen todas las divisiones cristianas. ¿Ven? Entonces, acá Jesús mismo está desmintiendo a todos estos mentirosos que dicen, sí, que Cristo quería que todos se unan. Los verdaderos cristianos, no los falsos cristianos. ¿Está? Y es otro contexto. Y han guardado tu palabra, o sea que los que verdaderamente somos de Dios, como dice el mismo Jesucristo, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Todo este movimiento ecuménico no es de Dios. ¿Por qué? Porque no oyen las palabras de Dios, solo retuercen la palabra. No guardan la palabra de Dios. ¿Te pensás que los católicos guardan la palabra de Dios? Claro que no. ¿Te pensás que los evangélicos, que ahora se convirtieron en una secta, en una religión, con comportamiento sectario, ¿te pensás que guardan la palabra? Vistiéndose de saco y corbata, cosa que en la Biblia no dice, todos los domingos, cosa que la Biblia no dice, con doctrinas, tradiciones y costumbres que no están en la Biblia. No guardan la palabra. ¿Dónde dice en la Biblia que hay que ir a la iglesia? No dice, no dice. Esta gente no guarda la palabra de Dios, ¿ven? Ahora, versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado son de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y en verdad han conocido que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Cuando vos sos salvo de verdad, te das cuenta de que Cristo es Jehová. Jesucristo es Jehová. Cristo es Dios. El Hijo es el Padre. Porque cuando sos salvo, recibís la palabra de Dios, recibís el testimonio de Dios. Sos salvo de verdad y creés de verdad en la palabra de Dios. Y entonces ahí Dios te da el Espíritu Santo para saber que Jesucristo es Dios. Y no es la Trinidad es satánica. ¿Tá? Ya lo demostré en varios videos. Y la Biblia lo demuestra. Ahora, versículo 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. Ahí está, otra falla del ecumenismo que quiere unir a todo el mundo. Quiere unir a todas las religiones. Además de las denominaciones cristianas, entre comillas. ¿Ven? Entonces, esto no es de Jesús. Jesús no ruega por el mundo. Jesús sabe dónde se va a ir al mundo. Se va a ir al infierno. Va a ser destruido este mundo, ¿no? Tenés que entender que las profecías dicen que Dios va a destruir toda esta tierra. Todos los pecadores de esta tierra. Toda la gente no salva. Va a ser destruida. ¿Y de qué manera? Entonces, Jesús no ruega por el mundo, sino, sigamos leyendo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Jesús está orando por los cristianos verdaderamente salvos. No está orando por un montón de católicos, no está orando por un montón de herejes, está orando por los verdaderos cristianos. ¿Ven el contexto de Juan 17? Versículo 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo mío y lo tuyo mío. Y yo, ¿por qué? Porque Jesucristo es el Padre. Por eso todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo mío. Porque Jesucristo es el Padre. Y yo soy glorificado en ellos. Un verdadero cristiano glorifica a Jesús. Y ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo y yo a ti vengo. Padre Santo, el único título el título únicamente de Dios, no de cualquier otro ser humano, es Santo Padre. Vos no podés llamar Padre Santo o Santo Padre a ningún ser humano, solo a Dios. ¿Y estos enfermos qué hacen? Llaman a cualquier enfermo Santo Padre. ¿Ven? Y Padre, cosas que están prohibidas en la Biblia. ¿Ven? ¿Ven cómo no son de Dios? ¿Ven cómo no es de Dios este movimiento ecuménico? Ahora, a los que me has dado, a la gente salva, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Ven? En Cristo, salvo de verdad, nacido de vuelta por Cristo.
No cualquier hereje de por ahí que dice yo creo en Dios, listo, ya está. No. Está diciendo verdaderos cristianos. Después, versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y esto es profético. Y esto es profético. Esto pasa hasta el día de hoy. Y esto va a pasar hasta el fin del mundo. Lee de vuelta esto. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Jesús te guarda en su nombre. Ahora mismo te guarda en su nombre. Si sos salvo. Si no sos salvo, cuando mueras vas a despertar en el infierno. Es así de corta. Jesús no te está guardando si sos un falso cristiano. Si decís, Cristo esto, Cristo lo otro, no importa. Si no estás salvo, Jesús no te está guardando. Está siendo paciente para que te arrepientas y te conviertas de verdad. Ahora, Jesús guarda a los verdaderos cristianos. Entonces Jesús nos está guardando. Y nos va a guardar hasta el fin del mundo. Nos va a guardar hasta la época del arrebatamiento donde nos vayamos. Y fíjense, a los que me diste yo los guardé. A los verdaderos cristianos. Jesús nos está guardando y nos va a guardar hasta ese día. Hasta el día de Jesucristo. Cuando nos vayamos y después aparezca el anticristo. Y ninguno de ellos se perdió. Jesús no pierde sus ovejas. Somos los cristianos de verdad, somos sus ovejas. Jesús no pierde sus ovejas. Él no es un pastor tonto que pierde su oveja. Uy, se me perdió, se fue al infierno la oveja. No, Él guarda sus ovejas. Si estás salvo, vas al cielo, pase lo que pase. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. El hijo de perdición. La Biblia también llama el hijo de perdición al anticristo. No solo Judas Iscariote, el anticristo. El hijo de perdición va a ser lanzado al lago de fuego, así como toda persona que no esté salva, para que la escritura se cumpliese. Esto es profético, ¿ven? La palabra de Dios es tremenda. Pero si no estás salvo no entendés nada. Si no estás salvo vas a estar llorando. Anda a llorar al rincón, hereje. Versículo 13. Y ahora vengo a ti y hablo estas cosas en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, ¿ven? A los verdaderos cristianos. Está hablando de verdaderos cristianos, no de una manga de falsos herejes que el mundo los ama. El mundo los ama. Por eso quieren unirse todo el mundo, porque el mundo se ama a sí mismo. Entonces todo aquel que sea del mundo se va a unir a este sistema ecuménico que es del mundo. ¿Hay algo más mundano que el catolicismo? No me lo imagino. Son re mundanos los católicos. Son re mundanos, son fanáticos de fútbol, de fiestas patronales, de fiesta y de eventos y de todo lo que sea mundano. Son del mundo. Los verdaderos cristianos no somos del mundo, el mundo nos aborrece. El mundo nos aborrece, ¿ven? Cómo nos está hablando de unir a todas las denominaciones cristianas, ¿ven? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces acá estamos viendo que el ecumenismo es un movimiento anticristo, porque no es del verdadero Cristo, y todos los que siguen el ecumenismo no son verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque son del mundo. Entonces, eso es la diferencia con un verdadero cristiano y con el verdadero Cristo. El verdadero Cristo no es del mundo, y los verdaderos cristianos no somos del mundo. Esta gente, toda esta gente ecuménica, es del mundo, y su anticristo es del mundo. Es el anticristo. No es el verdadero Cristo. Versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Tá? O sea, no nos vamos a ir todavía del mundo, en el arrebatamiento sí, pero no es que sos salvo y de repente, pum, te vas de una al cielo, no. Se vive y después se va al cielo. Sino que los guardes del mal. Versículo 16, no son del mundo, otra vez, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Ven? El movimiento ecuménico es satánico. Los verdaderos cristianos no somos del mundo. No nos llevamos con el mundo. No nos llevamos con estos falsos cristianos que dicen ser cristianos. No nos llevamos, y menos nos llevamos con los católicos. Menos. Los católicos nos odian con toda el alma. Aunque disimulen. Hermanito, tenés que... ¿Qué hermanito? A mí no me llame hermano. Vos sos hijo del diablo. Yo soy un hijo de Dios. A mí no me llame hermano católico. A mí no me llames hermano. Y si sos un evangélico fanático de edificio de iglesia, tampoco sos mi hermano. Mis verdaderos hermanos son gente salva por Jesucristo. Nacidos de vuelta de verdad. Esos son mis hermanos. Como tampoco yo soy del mundo. Jesucristo no es del mundo, ¿ven? Versículo 17. Santifícalos en tu verdad.
Tu palabra es verdad. Todo esto del ecumenismo no tiene nada que ver con la Biblia. Es todo filosofías de hombres, un movimiento que no es bíblico, y Jesucristo está orando acá por otras razones, no razones ecuménicas, al contrario. Acá dice que el mundo los aborrece a los verdaderos cristianos. Acá está diciendo que no somos del mundo, separados. Acá hay separación. Acá Jesucristo sabe que hay separación. Acá Jesucristo no está orando, por la unión. Está orando por la unión de los verdaderos cristianos, que seamos uno, en Cristo, en Cristo. Los católicos no están en Cristo. Los falsos cristianos no están en Cristo. ¿Está? Así que entiendan bien la diferencia. Analicen bien cada versículo de Juan 17. Contexto, ¿está? Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a sí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, en la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Fuera de la Biblia, nada. Biblia, 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 Biblia. Eso odian los falsos cristianos. Que alguien esté todo el tiempo Biblia, Biblia, Biblia. Y eso hace un verdadero cristiano, estar todo el tiempo con la Biblia. Pero los falsos cristianos detestan eso. Católicos también detestan eso. ¿Por qué? Porque con la Biblia se les acaba el negocio. La Biblia los desnuda y les dice, ustedes son unos falsos cristianos. Eso pasa. Por eso detestan la Biblia. Por eso detestan al verdadero cristiano. Porque el verdadero cristiano conoce la Biblia y los desnuda. La Biblia los desnuda. Desnuda todas sus maquinaciones satánicas. Toda su hipocresía y su falsedad. Por eso el mundo nos odia. El espíritu del anticristo está detrás del ecumenismo. No el Espíritu Santo. El espíritu del anticristo está detrás del ecumenismo. ¿Ven? Ahora, y no ruego solamente por estos, sino también, versículo 20, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, por la gente que por la predicación del verdadero evangelio sea salva. ¿Tá? Aparte que en este contexto más precisamente está hablando de los discípulos. Pero, obviamente, instrucción en justicia, sí, también habla de cristianos. ¿Tá? Ahora, versículo 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, ¿ven? Toda esta gente del mundo no conoce a Dios, todos estos ecuménicos no conocen a Dios, el Papa no conoce a Dios. Todos estos líderes religiosos no conocen a Dios, porque si conociesen a Dios no serían líderes religiosos. El que conoce a Dios no es religioso. El que conoce a Dios se aferra a la Biblia y no a las mentiras de estos herejes. Es así. Después dice, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. El que es salvo de verdad conoce de verdad quién es Jesús, el verdadero Jesús. Versículo 26. Y yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El verdadero amor de Dios por el Espíritu Santo que se nos ha dado. El amor de Dios, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El verdadero amor de Dios, que es su palabra. Guardar sus mandamientos, o sea, su palabra. Lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Está hablando de verdaderos cristianos. Está hablando de verdaderos cristianos, no de falsos. Que dicen, amor, amor, y Cristo, y Dios, y el Padre, y bla, bla, y no conocen nada del amor de Dios. No conocen nada de la Biblia. Vamos a parar en esta primera parte porque tengo mucha tela que cortar todavía. Tenemos. Pero ya vimos en esta primera parte que es satánico. Este movimiento ecuménico es satánico. En la segunda parte vamos a ir viendo los documentos del Concilio Vaticano y todas estas cosas. Y les advierto, el tema de Juan 17 no está Jesús orando por un movimiento ecuménico bajo el catolicismo. Está orando por los verdaderos cristianos en realidad. Primero por sus discípulos y obviamente después hoy se aplica a los cristianos. Y obviamente Jesucristo siempre va a coincidir con la palabra de Dios. Jesucristo fue el que más dijo, está escrito, está escrito, está escrito. ¿Tá? Vino a traer división, ya vamos a ver eso más adelante. Pero bueno, en esta primera parte les digo, el movimiento ecuménico es satánico, es un movimiento anticristo. Ya vamos a ir revisando la segunda parte, así que estén atentos que se viene la segunda y tal vez una tercera parte porque hay muchas cosas. Pero bueno, mucho cuidado con esto de unir a todos los cristianos, entre comillas. La Biblia no te dice que tenés que unirte con falsos cristianos, no tenés que unirte con católicos, menos todavía.
Porque si ya te habrás dado cuenta, si son un verdadero cristiano, te quieren lejos en realidad. Entonces, ¿sabes qué tenés que hacer, hermano, hermana? Déjalos. Alertalos, sí, que se salgan de ahí, sí, alertalos, pero Jesús dijo, dejadlos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el pozo. Es así. Eso dijo Jesús, ¿eh? Pero también está eso de advertir a la gente, salid de eso, guarda, cuidado, tengan cuidado. Es así. Pero no hay que unirse con gente incrédula, porque toda esta gente ecuménica, todas estas religiones son incrédulos. No creen en la palabra de Dios, la usan como excusa para ganar plata y para vivir en pecado, porque esa es la excusa del falso cristiano, decir, uy, Cristo me perdonó, entonces puedo vivir como se me canta. No tienen conocimiento de pecado, no tienen conocimiento de nada. Es así. Así que bueno, puedo hablar un montón de cosas más, pero bueno, para que no sea tan largo el video, vamos a parar por acá. Mando un abrazo a todos, muchas bendiciones, tengan mucho cuidado con esto del ecumenismo. Abrazo a todos y nos vemos en la próxima parte.